Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta charla que creo yo va a ser de gran bendición porque he tenido varias interrupciones y varias, a ver cómo explicar, porque el Señor me indicó cómo tenía que explicar, pero sí he tenido varios ataques con respecto a esta charla. Entonces, voy a iniciar esta charla de hoy pidiendo al Señor que el Rey soberano, el verdadero gobierno de todo el universo, el que era, el que es, el que será, Jesús, el Cristo, derrame su sangre preciosa sobre mí, sobre cada uno de nosotros, que nos proteja, que proteja en este momento su reino que va a ser anunciado aquí en la tierra, y que caiga sobre vos, hermano, hermana, la protección de Dios en este momento con su sangre preciosa, que cierre y proteja de todo mal, de toda interrupción y de toda cosa que pueda evitar que estas palabras lleguen hacia ti. Yo, como les digo, he trabajado un poco esta semana en lo que iba a predicar y actualmente estoy en este proceso. Voy a predicar directo hoy porque ni siquiera dio el tiempo para pasar las lecturas para que ustedes puedan acceder directamente. Así es que, bueno, me acaba de reponer el Señor y estoy acá con ustedes por su gracia y porque quiere que esta palabra llegue a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado, que el reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido. Ya es un tiempo que bueno, tenemos que entender que es un tiempo especial, tenemos que entender que es un tiempo que somos privilegiados por la gracia de Dios de vivir en este tiempo y de poder dar testimonio de lo que es ser cristiano en el tiempo de la promesa de Dios de renovar el cielo y la tierra nueva. Es bastante complicado y bastante difícil, pero con Cristo Jesús vamos a lograrlo. Bienvenidos todos, que el Señor nos acompañe y que el Espíritu Santo nos haga entender cómo que arda nuestro corazón cuando escuchemos esta palabra. Voy a empezar con una lectura y muy cortita que es de introducción y una pequeña anécdota, ¿verdad? Mateo 4:16 dice: el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en el paraje de la sombra de muerte, una luz le ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, el reino de los cielos ha llegado. Mateo 4:16 y 17. Y hay mucha interferencia, y en este tiempo hay mucha más interferencia. Hoy no vamos a hablar de los tipos de interferencia que hay. Voy a tratar de hacer otra prédica hablando un poco de cómo actúa en este momento el mal y cómo interfiere cada vez que uno va a recibir palabra de sabiduría o palabra de gracia. Entonces, otra prédica vamos a ver cómo está obrando el mal para que nosotros tengamos conocimiento también. Mientras tanto, no, vamos a aferrarnos a la promesa de Jesús, que es que el tiempo se ha cumplido y que su reino, el reino de justo del Mesías, está llegando en nuestra vida y también a nuestro mundo, a nuestro planeta, querido planeta Tierra.
Le voy a leer mi bosquejo hoy, que es como siempre, son 4 puntos. Como siempre, hablo un poco del contexto, del momento del mundo, del individuo y la necesidad por lo que estamos pasando. Ahí voy a tocar donde hemos dejado la prédica anterior, que ya les digo ahora, dejamos en vengan a mí, bendito de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. Allí nos quedamos el jueves pasado, y quiero aclarar esto porque me pidieron que aclare que hay mucha gente que se acopla tarde. Eso no importa. Yo les permito, acá les estoy habilitando la sala para que entren en cualquier momento. Lo único que, como es sobre la palabra, no es sobre una prédica de un predicador, estoy hablando de la buena noticia del Evangelio. Entonces, los temas que estamos tratando tienen un hilo que está sustentado en Jesús mismo, que es su palabra. Por lo tanto, si alguien entra hacia el final de la prédica, va a entender poco lo que se quiere comunicar, y después sí puede participar en la oración y puede recibir muchas gracias de igual manera. Pero yo les recomiendo que vean otra vez después, porque resulta que esto está hilado, ¿verdad? Entonces, estaba hablando un poco de mi bosquejo, donde hemos dejado la prédica anterior. Ya les dije, vengan a mí, bendito de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. También el punto 1.2 dice el poder oscuro, la sequía espiritual y la adversidad, que hoy les dije que hoy no vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar solamente el reino, ¿verdad? Después el punto 3 dice que está viviendo en este momento, cuáles son los síntomas emocionales, los síntomas físicos y los síntomas circunstanciales. Esto ya quiero tocar ahora de entrada, antes de relatar, de empezar la prédica, porque esto no es de la palabra. Entonces, hacemos un contexto de lo que estamos viviendo, mucha adversidad, mucha sequía espiritual y mucha apostasía. Esto es un signo del tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? El poder oscuro se exacerba porque está perdiendo todo su poder, y es como que hace un rato terminó el partido de Paraguay y me contaron que bueno, se aguantó hasta el último, y después el último metió un gol el equipo contrario, y a partir de ahí el equipo empezó a atacar. Pues claro, cuando uno está perdidoso, empieza a atacar, y eso es lo que le pasa a la oscuridad y le pasa al mal. Cuando se nota que está perdiendo, está buscando formas de impedir que el reino de Dios se manifieste en tu vida, hermano y hermana. Por eso es esta adversidad. Y toco rápidamente el punto, el momento que estamos viviendo. ¿Cuáles son los síntomas emocionales que te tienen que indicar que tu vida tiene que recibir el reino de Dios y el poder del reino de Jesucristo, que es la misma cosa, pero que los teólogos señalan como que no? Pero yo les voy a explicar que más adelante es lo mismo. El reino de los cielos es el reino de Jesús. ¿Y cuáles son los síntomas emocionales? Bueno, ansiedad, nerviosismo, problemas para conciliar el sueño, son mucha fricción, mucha irritación. He visto en estos días que hay problemas en el tráfico, hay problemas de manifestaciones, hay problemas de violencia, inclusive intrafamiliar. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo forma parte de la punta del iceberg de los problemas emocionales, de los síntomas, mejor dicho, emocionales que estamos viviendo en este tiempo, y que necesitamos que el reino de Dios se haga presente en mi alma, ¿verdad? Los problemas, los síntomas físicos que estás pasando. Bueno,
dolores de cabeza, mareo, malestar, fatiga, problemas de dolores, de neuralgias que vienen, se acentúan, son muy agudos y después desaparecen. Hay otro síntoma que es muy especial, que para los que están un poco más avanzados en la parte de la batalla espiritual van a saber que son síntomas que no pasa con el medicamento, que ayer no tenías y hoy de repente aparece y uno toma un medicamento y no le hace efecto inmediatamente. Bueno, esos son síntomas físicos de que el cambio se está realizando en tu entorno y que vos tenés que adaptarte a ese cambio, al reino de Dios que está llegando en la tierra. Y tenés que poner una marca en tu línea de tiempo. Eso es lo que te pido, hermano, hermana querida, que ponga esa marca en tu línea de tiempo y que ponga hasta aquí mi vida sin escuchar del reino de los cielos y a partir de aquí cambia. Porque si seguimos en lo mismo, lastimosamente no le puedo, como dice San Pablo, no le puedo dar alimentos sólidos, tengo que alimentarle como niños, con leche, porque el mundo espiritual es muy fuerte y la gente va a interpretar mal. Lo que yo digo va a interpretar mal, va a interpretar que uno se puede autosanar, va a interpretar que uno tiene que consumir esto, que tiene que consumir aquello, o que tiene que usar tipo de sacramental, o que tiene que hacer esto, o que tiene que hacer aquello. Yo no estoy diciendo esto. Yo lo que estoy diciendo es que si uno se aferra a la palabra de Dios y es maduro para entender esa palabra de Dios, va a cambiar, se va a arrepentir y va a cambiar y va a dar frutos de una verdadera conversión, como dice la palabra. Bueno, y por último, en este momento, ¿cuáles son los síntomas circunstanciales o de contexto que estamos viviendo y que vos tenés que determinar si vos estás viviendo o no? Bueno, todo proyecto bueno no sale. Todo proyecto gris y negro puede prosperar, pero los proyectos buenos no salen. Cuesta mucho llevar a la práctica una acción de bien, cuesta mucho llevar a la práctica inclusive una reunión como esta. Y cuesta muchísimo, hay impedimento. Una reunión entre amigos que hace rato no se ven, cuesta muchísimo. Siempre va a haber una persona o varias personas que van a impedir. Y la misma cosa con el trabajo. Parece que nuestras finanzas se van a arreglar, pero finalmente hay algo que trunca. ¿Por qué? Porque acuérdense de la puerta estrecha. ¿Verdad? El reino de los cielos tiene una puerta muy estrecha y el reino del mundo tiene una puerta muy amplia. Entonces, muchos son los que entran en la puerta amplia y muy pocos son los que entran por la puerta pequeña. Entonces, estas circunstancias emocionales, físicas y circunstanciales o de contexto son indicativos muy buenos para que vos digas, voy a escuchar esta prédica con atención. ¿Okay? Ese es el punto 1. El punto 2 dice lo que se viene al reino de los cielos. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo se llega a él? El punto 3 es cómo nos preparamos para recibir el reino de los cielos. Y el punto 4 es la promesa. Ese es mi bosquejo, quería desarrollarlo ahora. Pero antes de eso, quiero contarles un pequeño cuento. Esto sí es cuento. Es una persona que estando dormido empezó a soñar, que decía: vendé todo lo que tenés y seguime. Y bueno, esa es
frase bíblica del joven rico, pero este hombre solamente recibía esa frase. Fíjense que le faltan unas palabras, pero él recibía en su sueño una frase que decía: anda y vende todo lo que tenés y seguime. Bueno, y como soñó varias veces eso, hoy en día uno de los síntomas es que se sueña mucho, porque está en Joel 3, pueden ver ahora que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán y las personas mayores tendremos sueños. Dice ahí la palabra, yo no estoy inventando. Entonces, este señor recibió ese sueño repetitivamente. Entonces un día dijo: bueno, si vos querés que yo haga algo, revelate, decime. Y él escuchó una voz, estando despierto, yendo para su trabajo, escuchó una voz que decía: vendé todo y seguime, decime que sí. Entonces él salió y dijo: sí. Y le dijo: bueno, entonces anda hoy, termina, renuncia a tu trabajo y anda a vender todo lo que tenés, pero yo te voy a decir lo que vas a hacer con esa plata. Y al tipo le costó muchísimo su decisión, pero finalmente renunció a su trabajo por un llamado y juntó toditos sus bienes que tenía, inclusive algunos de la familia también, y vendió esos bienes. Y juntó varios millones. Entonces, él dice que se pone en posición de orar, de contacto, y escucha una voz en su cabeza muy clara que le dice: comprate un pasaje a Las Vegas. ¿Qué? Le dice, y se repite otra vez a voz y le dice: comprate un pasaje a Las Vegas, yo sé lo que hago. Entonces él se compra un pasaje a Las Vegas y le dice: lleva todo tu dinero en un maletín, en un bolso de mano, y después te voy a indicar qué hacer. Y bueno, ese hombre llegó a Las Vegas, se fue al hotel, se puso en fórmula de recibir, de oración, y recibió una voz clarita en su cabeza y en su interior que le dijo: vamos al casino, lleva todo tu dinero, varios millones y millones. Entonces él le dijo: pero no puede ser, que esto, que aquello, pero bueno, voy a hacerte caso. Y se fue y entró en el casino con su maletín. Le dijo: cambia todo a ficha y pone todo al 18. Yo no sé mucho de eso, pero creo que es Colorado, el 18, algo así es. Pero bueno, la historia, lo que dice acá es que él le dijo: ¿qué querés? Poner todas las fichas en el Colorado 18. Todas. Confía, tenés fe. Entonces él dice: no tengo más remedio, y pone toda la ficha en Colorado 18. O no sé si es negro Colorado, no sé, no importa. Lo que sí que gira la bolita, y él confiado estaba feliz, y la bolita se para y se cae en el 2. Y perdió toda su plata. No solamente suya, sino que se quedó en la calle y en Las Vegas. Y perdió la parte familiar, porque hay gente en su familia que se enojó porque vendieron cosas familiares. Y también se quedó sin trabajo. Entonces, ahí termina el cuento y la historia. Entonces, quiero que ustedes entiendan algo muy importante acá. Yo no les voy a decir cómo se tiene que recibir ni qué tienen que pensar, porque eso sería humano.
Y este señor escuchó esa voz, tuvo ese sueño, escuchó esa voz, le hizo caso. Era muy parecido a una frase bíblica y se creyó el cuento de que era Dios, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nosotros hacemos porque creemos que supuestamente conocemos a Dios, pero no es así. Nosotros tenemos, voy a buscar acá, ¿no? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y yo cuando les voy a hablar hoy, les voy a hablar sobre la palabra de Dios. Sin tocar nada ni agregar nada de mi parte. Y lo que agrego de mi parte, le voy a decir que he agregado. Entonces, es muy diferente porque esa sí es la voz de Dios y la palabra de Dios, Jesucristo, el verbo encarnado, el Logos, el que creó el cielo, la tierra, la luz y las tinieblas. Pero acuérdense que en el Génesis dijo que estaba el verbo de Jesús, y el verbo dice, el espíritu estaba aleteando sobre las aguas, y el verbo dice que se separe la luz de las tinieblas, que se haga la luz. Y ahí recién hay luz, que es su propia naturaleza de Dios. Entonces, con eso lo que le quiero decir es simplemente Jesús Cristo es el verbo encarnado, es la palabra de Dios. Por lo tanto, es el poder creativo y más grande que existe, de creación y más grande que existe en todo el universo. Es mucho más grande que cualquier otro poder. Entonces, quiero nomás aclarar, porque inclusive puede haber gente que sienta en esta charla el impedimento del mundo de la oscuridad. Pero ustedes tienen que saber que en el Antiguo Testamento se hablaba del reinado de la luz y el reinado de las tinieblas. Pero hasta que vino Jesucristo, y ahí nunca más se habló del reinado de las tinieblas, nunca más. Se habló del gobierno de este mundo, se habló de potestades de maldad, potestades de oscuridad, pero hay un solo reino. Hay un solo rey, Señor y soberano de todas las cosas, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Jesucristo vino a la tierra. Él estuvo en el principio y hizo la luz, y Él es mismo luz. Entonces Él viene a la tierra y ahí se terminó el reinado del mal, ¿ok? Y ahí Él instaura el reino. Y estos 2021 años que estamos viviendo es lo que nuestro terco corazón y nuestra forma de mente que no se arrepiente y que no cambia, está permitiendo todo este sufrimiento. ¿Por qué? Porque uno sufre, y cuando más sensible soy en el espíritu, cuando más de corazón le estás siguiendo a Jesucristo, más vas a sufrir. Pero porque vos tenés que poner un punto final y tenés que decirle: apiádate de mí, Señor, que soy un pecador, me arrepiento de eso que hice ayer, y de eso que hice cuando era niña, y de eso que hice cuando era joven, me arrepiento. Si no, no hay caso. Convertíos y arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Eso quiere decir, viene una palabra que se llama, no tengo acá anotado, pero se llama metanoia, que quiere decir transformación. Arrepentíos y convertíos viene una misma raíz que quiere decir cambio. Entonces, si uno dice que se convierte o dice que se arrepiente y no cambia su vida, no está arrepentido, y encima el reino de Dios es muy difícil que llegue. Bueno, sigo porque
el cuento este que le conté es simplemente para que ustedes entiendan que lo que vamos a hablar hoy acá es bíblico y está escrito. Y está escrito por Él mismo, que es luz, amor, verdad, justicia. Por eso es mi Dios. Y por eso le elegimos. Y por eso estamos reunidos hoy acá. Y por eso Él nos dijo, si ustedes son como yo, van a vencer la muerte y van a tener vida eterna y van a vivir en el reino. ¿Ok? Pero también se puede vivir en el reino acá. Y ahora le voy a dar la segunda cita que dice, pero si por el Espíritu de Dios yo expulso los demonios con el dedo de Dios, dice Jesús, cuando le estaban acusando que él expulsaba a los demonios como por Satanás, él le dice, pero si por el Espíritu de Dios yo expulso los demonios con el dedo de Dios, sepan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, en el momento en que vos, hermano, vos, hermana, entendés esta frase, porque una cosa es lo que nosotros entendemos cognitivamente, ¿verdad? Pero esta frase hay que hacerlo carne. Esta frase hay que hacerlo carne, es un poder de discernimiento extraordinario. ¿Quién es el que produce esto y quién es el que produce aquello? ¿De quién es este camino y de quién es este otro camino? ¿Quién es el que te promete falsas cosas y quién es el que te bendice por 1000 generaciones? ¿En dónde está la vida y en dónde está la muerte? Entonces, si yo expulso por el Espíritu de Dios, yo expulso los demonios con el dedo de Dios, dice Jesús, que es la palabra, que es Dios mismo, sepan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, si nosotros entendemos por qué lado ocurren las cosas, ya está, el reino de Dios está. Ahora le voy a iniciar con una lectura que es contextual. ¿Y eso qué quiere decir? Yo aclaro que pongo 2 lecturas contextuales para que nos ayuden a entrar en la sintonía. Pero en realidad no son las lecturas principales, son lecturas de apoyo nada más. Hechos 28 del 23 al 31. Después vamos a tratar de conectarle a la gente y mostrarle las lecturas realmente con la edición. Pero por ahora ustedes van a tener que anotar. Hechos 28 del 23 al 31. Le señalaron un día y vinieron en mayor número. Estaba Pablo predicando a donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirle acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Imagínense lo que predicaba Pablo. Trataba de exponer el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirle acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos creían en su palabra y otros en cambio permanecían incrédulos. Cuando el desacuerdo entre sí mismo ya se marchaba, Pablo dijo una sola cosa. Escuchen bien, ya se marcaba, dice. Escuchen bien. Entonces, Pablo le predicó el reino de los cielos, pero fundamentado, de Cristo Jesús, fundamentado en la ley y los profetas. Y había ahí judíos y una mezcla. Y cuando había terminado, se empezaron a discutir entre ellos. Entonces, Pablo le contesta al verso 25, y dice, con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Elías,
Ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharéis bien, pero no entenderéis. Miraréis bien, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Se ha hecho duro su oído y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan y con su corazón entienda y se convierta y yo los sane. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada también a los gentiles. Ellos sí la oirán. Pablo permaneció 2 años enteros en la casa y después se fue a predicar el reino de Dios y lo referente a Jesucristo con toda valentía y sin obstáculo alguno. Quiero aclararle el contexto, o sea, Pablo le está predicando a los judíos en una clase alquilada, en Hechos de los Apóstoles, al final del capítulo, ya él bastante mayor, y le está explicando lo que significa el reino de los cielos y lo que significa Jesucristo, así como estamos haciendo hoy. Pero ¿qué pasó? Empezó a haber interferencia y empezaron a discutir entre ellos. Entonces Pablo le dice que con eso el profeta Isaías había profetizado de que, bueno, se va a escuchar, pero no se va a oír, o sea, perdón, se va a oír, pero no se va a escuchar, se va a ver, pero no se va a ver, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y esto es lo que pasó 2021 años, y nosotros estamos en contexto hoy, ¿verdad? Que estamos repitiendo y repitiendo, el reino de Dios está cerca. Ahora voy a tocar Mateo 4:17, que es una de las lecturas principales. Esto es lo primero que dijo Jesús a predicar el Evangelio, que es la primera palabra que dijo Jesús luego de ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Dijo, Jesús vino a predicar el Evangelio después de ser bautizado a la edad de 30 años y dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Atiendan bien porque cada palabra cuenta acá. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos ha llegado, porque ya sabía que Jesús estaba andando por ahí. Cuando Jesús recibe el Espíritu Santo, lo primero que dice es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para nosotros, en este año 2021, en septiembre 2 del 2021, desde Asunción del Paraguay para el mundo, nos está diciendo esto, ¿verdad? Nos está diciendo, se acortan los tiempos, gente. Hay un antes y un después. Hay que cambiar, hay que tomar el reino de los cielos por asalto. Por asalto, dice, porque se necesita coraje para cambiar. Y acá está una de las claves que no me voy a detener mucho, pero sí quiero profundizar con ustedes. No hay posibilidad de entender el mundo espiritual ni el reino de los cielos sin un arrepentimiento sincero. Entonces, el último profeta, o sea, después de 400 años de silencio, vino Juan el Bautista, que se dice que es el último profeta, el que precede al Cristo, a Jesús, al Mesías, ¿verdad? Y no hay hombre más grande en la tierra que Juan el Bautista, dicho por el propio Jesús. Por lo tanto, la palabra de predicación de Juan el Bautista dice, conviértanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, como les leí en la antífona de esta charla, ¿verdad? Y ahora hablamos de lo primero que dijo Jesús. Dice en Mateo 4:17, dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El otro era el reino de Dios ha llegado, porque Jesús andaba por ahí. Y el reino de Dios está cerca, para decir de una manera, está muy cerca, porque es un acontecimiento a nivel escatológico, pero es un
acontecimiento a nivel interior. Es remar mar adentro, es arrepentirse de tu vida hasta hoy. Y discúlpenme, tengo que ser fuerte para decirle esto, pero discúlpenme, pero el Señor me reclama el arrepentimiento sincero de mi corazón. Y yo, que tengo una sensibilidad muy grande en algunas cosas del espíritu, me molestan mucho. Les puedo contar, porque eso sí me autorizó para contarles, que esa sensibilidad, que son molestias a nivel físico y también a nivel mental y a nivel de sueño y a nivel de todo, ¿verdad? Que son como vejaciones espirituales. Entonces eso se da por un pecado mío, por una transgresión mía. Es que yo soy tan sensible en el mundo espiritual. No es por regalo, no es por gracia, es por merecimiento malo. O sea, yo lo que tengo que hacer para dejar de sufrir en el discernimiento espiritual es arrepentirme de mi vida pasada, porque he estado, ustedes saben, he estado en el esoterismo y he metido la pata en conocimientos humanos que son bastante no malos. Hay muchos conocimientos humanos que no son malos, son buenos, pero en comparación a la verdad absoluta, es como Pablo, que está persiguiendo a los cristianos y recibe una luz y se quedó ciego. Así mismo fui yo. Pero a partir de que Pablo se quedó ciego, se quedó tremendamente sensible, no comió y no tomó agua durante 3 días hasta que fue abierto sus ojos y Dios dijo: le tengo preparado a él una misión muy grande. Y a partir de ahí Pablo sufre muchísimo por el Evangelio de Dios. Era por su vida anterior, no su vida anterior de otras vidas, sino su vida anterior en este tiempo, en su tiempo de vida, ¿verdad? Y él es elegido por Dios porque él siempre fue honesto, siempre estuvo contra el cristianismo, porque él era fariseo, ¿verdad? Entonces él fue siempre honesto y eso le salva. Pero si ustedes se fijan, con todo el conocimiento de Pablo, que escribe la mayor cantidad de cartas hermosas, bellísimas, que hoy son parte de la palabra de Jesús y son parte de nuestra salvación y parte de la luz, él estuvo mucho tiempo preso en prisión domiciliaria y también en 3 mazmorras, en el subsuelo, en cadenas y privado de su libertad siempre, y encima de eso muere decapitado, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Entonces, yo lo que les quiero explicar acá es que parte de nuestro sufrimiento de ahora es consecuencia de nuestras malas decisiones y malas acciones que vivimos hasta hoy nomás. A partir de hoy empezamos a vivir el reino de los cielos acá en la tierra, ¿verdad? Pero ¿cuál es el secreto? El secreto está en lo que dijo Juan y en lo que dijo Jesús. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se arrepiente de los errores cometidos anteriormente y uno se convierte, cambia su manera de pensar, cambia su manera de sentir y cambia su manera de actuar. ¿Y cómo cambia? Con la mente de Jesucristo. La única forma de entender esto. Entonces, si vos, hermano, vos, hermana, sentiste alguno de estos síntomas que yo te conté hoy, y si en algún momento dado sentís que el camino espiritual se hace pesado, bienvenido sea. Bendito de mi Padre, porque el que nos sufre en este tiempo
tiene que preocuparse. Pero el que siente todos estos síntomas, acá ya hay dos verdades demasiado grandes que están dichos por Juan, el hombre, el ser humano más elevado de la tierra en conciencia, y dicho por Jesús, no por Javier, y lo primero que predica Jesucristo. Entonces, estamos hablando de que hay una parte de tu historia que no es analizado por tu psique, mejor dicho. Son dos cosas diferentes. El próximo jueves me comprometo a hablar de eso, de la diferencia entre psique y psiquis. Me comprometo porque es una deuda que tengo pendiente para explicarle a usted. Pero la psique es el alma, ya definida por los griegos, ¿verdad? Mucho antes, muchísimos años antes, muchísimos siglos antes de la venida de Jesucristo. Y habla el diccionario define como que es algo inmortal y se refiere al alma. Y se refiere al conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos, procesos, dice, ¿verdad? Pero que en su conjunto forman el alma humana y que es inmortal, y es irrepetible, indivisible. Es como llaman los teólogos una verdad básica, ¿verdad? Una verdad que no necesita demostración, ¿ok? Como vos tenés necesidad, como yo te aseguro que vos te vas al baño a hacer número 1 y número 2 y va a haber alguien que me dice, no, vos no puedes asegurar eso. Sí, puedo asegurar porque es una verdad básica. Es una verdad básica. Si vos no haces eso, es porque tenés un problema. Pero hay verdades básicas que los científicos ni los teólogos no tienen necesidad de demostrar. Como es la que para mí significa Jesucristo. Para mí Jesucristo es una verdad básica. Yo no tengo que explicarle a nadie, ni le tengo siquiera que convencerle a nadie. Entonces, voy a tocar dos claves acá. Una clave es arrepentirse con Cristo nomás, a solas, y si querés después llevar frente al sacerdote o frente a quien quiera. Pero primero uno tiene que arrepentirse de su pasado hasta hoy. Tiene que arrepentirse. Y segundo, hay mucho por hacer. Tiene que convertirse. Tiene que convertirse. ¿Por qué? Y acá les voy a explicar por qué. Dice Jesús en Lucas 5, 31 y 32, dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas 5, 31, 32. Ahí le fundamento un poco en qué me estoy basando ahora para que el reino de los cielos, el reino que gobierna Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la persona de Jesucristo. Dios Padre está sentado en el trono. Jesucristo está sentado a la derecha del trono, pero está también en mi corazón. Y el Espíritu Santo estuvo y está siempre en mi corazón, siempre y cuando yo le reconozca a Jesucristo como Dios y Señor de mi vida. ¿Ok? Entonces, Jesucristo viene después de 3.000, 4.000 años de historia, mucho más de existencia, pero 4.000 años de historia conocida. Viene Jesucristo porque el terco corazón del ser humano seguía yéndose por el camino equivocado y no se convertía y no cambiaba. Entonces predica Juan el Bautista y dice, convertíos, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios ha llegado. Y predica Jesús y dice, convertidos porque el reino de Dios está cerca. Entonces son dos mensajes importantísimos que hay mucho por hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que producir frutos de verdadera conversión. Y para producir frutos de verdadera conversión tenemos que llegar a sanar
nuestras heridas del alma, que son de todas las equivocaciones que cometimos desde que nacimos hasta ahora. Entonces, de eso hay que ser consciente, hay que traer en el consciente, en el corazón, hay que pedir la presencia de Dios y hay que arrepentirse. Si vos no te arrepentís, yo, por ejemplo, cuento siempre una historia que hice cosas indebidas y tenía mi cuestión ahí, que había cosas, especialmente con la persona que me tocó hacer pareja, que no me arrepentía porque yo no podía ver el daño tremendo que causé. Y aunque pedí perdón y aunque decía de mi boca que me arrepentía, había una parte de mi ser humano y de mi hombre que decía, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía que hacer como hombre, digamos, ¿verdad? Sin embargo, después el Señor me reveló todo el daño terrible que hice en varias generaciones que están por venir y mucho más daño que hice a personas que por daño colateral fueron dañados por decisiones que yo no me arrepentía. Y hoy estoy totalmente arrepentido de haber cometido tantos errores que ni siquiera fueron pecados graves, pero fueron errores que dañaron la integridad de otra persona y el alma de otra persona. Entonces, cuando uno cree que una palabra sale de su boca y fue una cosa sin importancia, o cuando uno cree que tiene una relación humana, ya sea de amistad o de pareja o de trabajo, y decepciona a esa persona, es un daño terrible, irreversible, y que genera consecuencias en tu vida y en la vida de los demás muy grande, que vos tenés que traer en la conciencia y tenés que arrepentirte. Y ahí tenés acceso al reino de Dios. Ahora le voy a leer una cita que es la segunda parte ya, para que ustedes entiendan, pero les dije que primero hay que arrepentirse y después hay que convertirse, porque hay mucho por hacer. El cielo nuevo y la tierra nueva es el reinado de Cristo en la tierra. Se necesita hombres justos, se necesitan mujeres justas, valientes, que sean honestas, que no tengan mentira ni maldad en su corazón. De eso estamos hablando. Y para que Cristo venga y el reino se haga aquí en la tierra, como rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, nosotros primero tenemos que arrepentirnos y después tenemos que convertir nuestra manera de pensar en la mente de Cristo, en la forma de pensar de Cristo, nuestra manera de sentir en la forma de sentir de Cristo, que está todo relatado y repasamos acá muchas charlas ya, y tenemos que convertirnos, cambiar, ser diferente. Si vos te levantabas antes en zapatilla de la cama, ahora levántate descalza o ponete un zapato. Estoy dando un ejemplo nomás porque la gente se rehúsa a ser humilde y a cambiar. A mí me pasa. Entonces por eso puedo hablar con propiedad, porque lo que vos crees que es, no es. No es. Imagínense el cuento que les conté de este hombre que creía que le seguía a Dios y él no supo distinguir la voz, que escuchaba clarito y que usó una palabra bíblica para hacerle perder todo en la vida, incluso su alma después. Pero él no supo distinguir, no supo discernir, porque vos tenés que estar seguro que Dios no te va a mandar a la vega. Tenés que estar seguro que Dios no te va a mandar a la vega. Entonces, ¿cómo, Javier? ¿Cómo se hace? Está acá. Acá está. Y ahora le voy a dar unos tips que podemos hacer, ¿verdad?
Antes de pasar a ese tip importante, el Apocalipsis 14:1 dice: solo los que han sido redimidos en la tierra y han probado ser dignos de la herencia del reino de Dios pueden estar de pie en el monte de Dios con el Cordero. Apocalipsis 14:1. Ellos tienen manos limpias y un corazón puro y no han elevado su alma a la vanidad. Acuérdense de Eclesiastés: vanidad, pura vanidad. O sea, si vos te considerás que tenés manos limpias y puro el corazón, ya está. El reino de los cielos está en tu vida y está viniendo muy rápido, está llegando mucho más de lo que te imaginas. Pero la herencia del reino de los cielos aquí en la tierra y luego la vida eterna es arrepentirse, convertirse. Y ahora les voy a dar un tip muy importante que habla de ser como niño. Dice acá: en verdad les digo, Marcos 10:15, bueno, en Mateo, en Marcos, Lucas, así es que no va a hacer falta. Dice: en verdad os digo, el que no se hace como niño no entrará en él. Yo me tomé a decir que, pero el niño es inocente. Inocente, no se habla del espíritu acá, gente. No se está hablando de que tu espíritu y tu alma sean como niños en conocimiento de Dios. No, hay que ser maduros. Por eso empecé la charla. Hay que ser maduros en el conocimiento de Dios. Pero hay que ser como niños en otras cosas. Especialmente hay que ser como niños. Bueno, el niño es, primero, es inocente. Segundo, confía naturalmente. Acá encontré. Lo que pasa es que, gente, vamos a ser sinceros, nosotros acá el Señor nos da un tip muy importante, ¿verdad? Y nos dice algo sobre el reino de los cielos que después voy a completar y voy a terminar con esas frases. Pero acá nos dice algo muy importante. Los discípulos le querían reprender al niño, ¿verdad? Porque estaba molestando. Y Jesús le dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque en serio les digo que si no se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, el primer punto que yo noté acá es: confía naturalmente. Yo tengo la gracia de tener un nieto ahora. Ojalá que su mamá no me esté escuchando, porque ella dice que es desobediente y que, bueno, pero yo veo que confía plenamente en su mamá y en su papá. Yo veo plenamente, confianza plena. O sea, que si le dice tirate, se va a tirar. Confianza plena naturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que andar dando tantas vueltas. Tenemos que, nuestro ADN tiene que confiar en Jesucristo naturalmente. Eso es primero. Segundo, anoté, es inocente. Inocente quiere decir esto que les dije antes: tiene puro el corazón, no tiene maldad, no trama la maldad, que es lo que no le gusta al Señor, que Él no trame la maldad. Tercero, está dispuesto a aprender. Pregunta siempre y pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y aprende y graba todo. Entonces, eso es muy importante, estar dispuesto a aprender. Confía naturalmente, es inocente, está dispuesto a aprender. Yo les puse como último: ama incondicionalmente, que yo creo que era el último, pero ahora le voy a agregar uno más que me inspiró el Espíritu. Pero ama
incondicionalmente. Eso es muy importante, porque cuando Dios habla del amor que tenemos que tener, el amor ágape, cuando habla en Oseas, cuando habla en Jeremías, cuando habla en Isaías, cuando habla, sí, en esos tres ya puse suficiente ejemplo. Entonces, cuando él habla ahí, muestra que no hay cosa que condicione el amor de Dios para con nosotros. No hay cosa. Pero así también tendría que ser nuestro amor con Dios. Tendría que ser nuestro amor con el prójimo, porque nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Y amar incondicionalmente quiere decir que no necesitas que te caiga bien, no necesitas que te dé un favorcito, no necesitas que te devuelva cariño, no necesitas, es el amor, es y está. Eso significa ser como niño, confiar naturalmente, ser inocente, estar dispuesto a aprender y amar incondicionalmente. Y yo le agrego una parte muy esencial que pongo como 5 partes y ya voy redondeando, es depender de su mamá y de su papá. Depende el niño un 100% en su mamá, de su mamá y de su papá, por lo menos hasta cierta edad. Depende, porque si su mamá y su papá le abandonan en algún lugar, yo creo que en el caso de mi nieto, que es chiquito todavía, yo creo que va a sufrir mucho y puede ser que alguien le salve, ¿verdad? Y yo creo que Dios le va a salvar, pero a través de otras personas. Pero él depende, su vida depende, su educación depende, su conocimiento de Dios depende de su papá y de su mamá. Entonces, imagínense cuánto tenemos que arrepentirnos nosotros que tenemos hijos y que tenemos nietos, de que no fuimos lo suficiente ejemplo para nuestros hijos y para nuestros nietos, para que ellos sean dependientes del amor de Dios. Jesucristo en este momento, en esta era, es más necesario y más vital que el oxígeno. Es muy, muy necesario que entendamos que el reino de Dios es aceptar a Jesucristo como Dios y que lo aceptemos en nuestro corazón, que lo aceptemos en nuestro interior y que estemos dispuestos a cambiar. Y a partir de ahí, ser como niños, confiar naturalmente, ser inocente, no tramar el mal, estar dispuesto a aprender, preguntar todas las cosas y grabarse todas las cosas, sobre todo la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que aprender la palabra de Dios. Hoy le estuve diciendo a una persona, bueno, de tanto que decime cuántos libros tiene la Biblia católica y cuánto tiene la Biblia evangélica, y no me supo decir. Y son cosas básicas que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender cuál fue el mensaje de los jueces, cuál fue el mensaje de los profetas, cuál fue el mensaje de los últimos profetas y cuál fue el mensaje del silencio de Dios y cuál es el mensaje hoy de Jesucristo para tu vida. Tenemos que aprender. Bueno, y para hacer el cierre, ya rápido y con muy buen tiempo, tengo muchísimas cosas que anoté, pero la verdad que no les quiero abrumar porque es muy difícil el tema, pero les voy a leer algunas cosas con la luz del Espíritu, pero quiero que ustedes, antes de eso, quiero que ustedes comprendan que si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos
O sea, primero aceptamos a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida. Segundo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y tercero, nos convertimos, tenemos plan de cambio. Tenemos plan de cambiar nuestra manera de pensar. No podemos seguir tan estructurados de mente y de corazón. Si estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos a aprender, hay mucho por hacer. Y para eso tenemos que ser como niños, para que el reino de Dios venga a nuestra vida ahora, porque le vamos a necesitar. Porque si cada vez que no tenemos una dolencia, corremos a depender de un doctor o corremos a depender de un psicólogo o de un psiquiatra, nosotros no estamos en el reino de los cielos. Evidentemente estamos tratando de llegar, pero no estamos. Entonces ahora yo le quiero decir que el reino de los cielos no es, como algunos dicen, allá más allá de las estrellas hay un mundo de extraterrestres que dirigen todo el universo y que también dirigen la Tierra, y que bueno, ahí está papá y está figuras así como se ponen. No, para mí no. Para mí el reino de los cielos es espiritual, es el reino donde gobierna Dios. Y ese reino donde gobierna Dios, esto lo saqué yo de mí, aclaro, pero me estoy fundamentando en la palabra. Para mí que ese reino donde gobierna Dios, y donde Jesucristo es el ejecutor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese reino tiene que bajar a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo. Y es un reino y es un mundo espiritual. Eso no quiere decir que la carne no sea importante, sino quiere decir que en la medida que yo me convierto, que yo me arrepiento, que yo me convierto, que soy como un niño, ese reino espiritual se está llevando a cabo en mi vida y que no necesito morir. Pero para las personas que perdieron un ser querido, les quiero decir que es muy importante entender que si esa persona en ese proceso, si eran personas con mediana bondad y en ese proceso de enfermedad o de dolor lograron ese concepto del reino de Dios espiritual, y de hecho que he hablado con muchísimos enfermos de COVID que estuvieron en terapia intensiva muy cerca de la muerte, y todos me dijeron que experimentaron ese mundo espiritual. Todos. No conozco uno que se haya salvado de la terapia intensiva y que no me haya dicho, se escuchaba las oraciones. Parecía un mundo paralelo. Bueno, ese es el reino de los cielos. Y para las personas que partieron, les quiero decir que esa es la puerta del reino verdadero, es lo que existe. El mundo espiritual es lo que existe. Y es un mundo de luz y de energía, en donde vos, ya expliqué muchas veces, en donde vos sos energía de luz y eterna. O sea, vos no necesitas más, no hay dolor, no hay sufrimiento, no te duele la espalda, no te duele la columna, no necesitas nada, solamente sos luz, sos amor, sos energía viva, que lo único que hace es dar. Y ahora sí, voy a hacerle la lectura con esa visión de que el reino de Dios es un reino espiritual que tenemos que ser capaces de llamar, de clamar. Por eso dice el reino de Dios es para las personas con coraje, porque se conquista por asalto, ¿verdad? Por asalto, porque uno tiene que abandonarse a un mundo que no ve y tiene que decir, bueno, vos sos mi rey y yo soy parte de tu reinado, yo soy tu súbdito, soy tu reino, soy tu servidor, que tu reino venga pronto y que venga ahora porque estoy sufriendo. Ser capaces de manejar esa realidad
del mundo verdadero, que es del espíritu, estando todavía en la tierra. Y para aquellas personas que partieron, bueno, esas personas, muchas de ellas son sacrificales, son amor sacrificial. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos con Dios, con Jesús, para que la familia mejore y encuentre un sentido, un propósito en el mundo espiritual, ellos van con Jesús, van al mundo espiritual y son ayudados. Entonces, de acuerdo a cómo queda mi corazón, a cómo queda mi aprendizaje, a cómo queda mi cambio, es que ellos más se acercan a la luz y más se acercan al corazón mismo de Jesucristo, que es la luz plena, es el séptimo cielo, ¿verdad? El reino puro de Dios, en donde no hay dolor, hay un banquete, uno se puede sentar a comer con Jesucristo y puede gobernar también sobre el mundo y hacer cosas que para eso fuimos creados. Bueno, ahora voy a tocar las lecturas que preparé para ustedes. No son muchas, ¿verdad? Pero a la luz del Espíritu sí representan una gran diferencia. Entonces, después pueden dejarme en los comentarios si se entendió esta parte, porque ahora vamos a leerlo a nivel del aprendizaje ya, de ser como, de arrepentirnos, de convertirnos y ser como niños, ¿ok? Y vamos a leer la frase bíblica que Jesús nos dejó de antemano y que dice así. Voy a citar nomás porque después le vamos a pasar todo esto, la cita, o sea, no van a necesitar que tomen nota porque son muchas. Dice Mateo 13:44, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y se alegra por ello. Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese campo es el mundo espiritual, ese campo es Jesucristo. Entonces, todas las cosas, dice San Pablo, están, Santiago creo que están tomados como basura, dice un término muy duro, ¿verdad? Todo el aprendizaje anterior tirado como basura, porque una vez que uno le conoce a Jesucristo. Entonces, el reino de los cielos, mirando esta óptica, es así, ¿verdad? Después, otra de las frases que anoté, son muchas, ¿verdad? Pero las principales quiero leerles. Dice, ya les dije, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás van a recibir como añadidura. Está en famoso Sermón del Monte en Mateo 6, creo que es, ¿verdad? Pero ahora quiero que ustedes entiendan lo que significa eso. Quiero que ustedes entiendan lo que la palabra de Dios está diciendo acá. Está diciendo que si uno encuentra este reino espiritual, este mundo espiritual, está gobernado por un Dios que es bondad, amor, misericordia, luz y justicia. Y que yo le elegí y él me eligió primero y me amó primero, y que por eso yo decido buscarle y decirlo, amarlo. Entonces, si yo busco primero ese reino espiritual, a partir de ahí, una vez que yo tenga el conocimiento del reino espiritual, del mundo espiritual, que es el reino de Dios, aceptar a Jesús en el corazón, como les dije, una vez que yo tenga ese conocimiento, a partir de ahí se me puede ir reacomodando las fichas, ¿verdad? Que generalmente para llegar ahí hemos perdido todo. Pero a partir de ahí es como que tengo el ejemplo del rompecabezas y a partir de ahí puedo colocar las piezas donde corresponde. Pero a partir de ahí puedo entender la filosofía, puedo entender también a los agnósticos, a los ateos, a los de otra creencia. Puedo entender también qué pasa con el mundo del Oriente, qué pasa con los afganos,
qué pasa con el mundo hoy, qué pasa con el tema de las vacunas, y puedo entender un montón de cosas que se van tomando forma, pero primero tuve que haber encontrado el reino, la llave que es el reino espiritual. Hechos 14:22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repito, Hechos 14:22. Entonces, ¿por qué dice acá San Lucas en Hechos de los Apóstoles que tenemos que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios? Porque realmente, para que nosotros lleguemos a despojarnos de eso que dice Eclesiastés, vanidad y pura vanidad, y todo este mundo es vanidad y nada más que vanidad, necesitamos sufrir tribulaciones para que podamos entender el mundo espiritual y bajar el reinado justo del Mesías en mi corazón, en mi tierra. Para que se haga tu voluntad en el cielo como en mi tierra y en la tierra. ¿Verdad? Venga a nosotros tu reino, Señor, ven pronto. Mateo 13:45-46 dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar la perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. No estoy diciendo yo, esto es Mateo 14:45-46. Lucas 18:28-29-30 dice, entonces les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermano o padre o hijo por causa del reino de los cielos y no reciba muchas veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Imagínense lo que estoy diciendo. Ahora se queda claro que el reino de los cielos es el mundo espiritual gobernado únicamente por Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo eterno. Segunda Tesalonicenses 1:5 dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Marcos 10:15 dice, en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como niño, ya expliqué, ahí está Marcos 10:15, lo que dije de memoria, Lucas 18:17 dice lo mismo, y Mateo 18:3 dice lo mismo. En Juan 3:3 dice algo más importante todavía. Respondió Jesús a Nicodemo y le dice, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de oír, nuestra forma de actuar, arrepentirnos de todo lo anterior y cambiar, ¿ok? Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad les digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es de carne y sangre no entra en el reino. Solamente lo que es de el alma, las emociones, la mente y el espíritu, ¿verdad? Solamente eso es el mundo espiritual. No hay cuerpo físico. Primera de Corintios 15:50 dice, y les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. O sea, nosotros, voy a llegar a esta parte que es muy importante. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora entendemos, ¿verdad? Dice, entrar por la puerta estrecha, Mateo 7:13, porque ancha es la puerta, ancha es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta estrecha y angosta es la senda que lleva al reino y a la vida, y pocos son las que la hallan. Mateo 23:13 dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejan entrar a los demás. El mundo espiritual para los fariseos era solamente basado en la ley y no en la gracia y en el amor. Por lo tanto, ellos
cerraban la puerta. Y cuando habla de los escribas y habla también de los doctores de la ley, se refiere a los científicos de hoy y a los poetas y a todas esas personas que no solamente no entran, sino que niegan a las personas porque dicen, esa voz que vos escuchás es esquizofrenia, o porque tenés que tomar esta pastilla, o porque tenés que ponerte esto, o porque tenés que hacer aquello, o porque tenés que hacer aquello. ¿Quién sabe los pensamientos de Dios? ¿Quién conoce el mundo espiritual como para escudriñar eso, verdad? Primera de Corintios 6, 9, 10 dice, o no sabéis que los injustos, esta es la parte que le quería decir, ¿verdad? O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Acá más claro, agua. No hay posibilidad. Y lo que te prometen, ¿verdad? Van en contra de la palabra de Dios, porque hay profetas hoy que están prometiendo que si vos cumplís, qué sé yo, ciertas normas, o cumplís, usás ciertas cosas, o cumplís ciertos sacramentales, o das tu diezmo, o cumplís con tus obligaciones de tradición religiosa, vas a entrar en el reino de los cielos. No, acá dice claramente quien no entra en el reino de los cielos. Y agrego, más fuerte todavía, Marcos 9, 43 al 47, dice, si tu mano te da ocasión de pecado, córtatela, porque más vale que entres manco en el reino de los cielos, que con las dos manos te vaya a la jejena, al fuego que no se apaga. Si tu pie te da ocasión de pecado, córtatelo. Y yo escuché muchos predicadores y muchos sacerdotes que dicen, esto no es literal. Bueno, yo le diría a la gente que hay un contexto de la palabra y hay una hermenéutica de la palabra y hay una sexis de la palabra. Entonces, hay muchas cosas que sí son literales. Y acá dice, si tu ojo le es ocasión de pecado, córtatelo. ¿Por qué? Porque más vale que entres, tu pierna decía esto, más vale que entres cojo en la vida con los dos pies. O sea, más vale que entres cojo en el reino de los cielos que con los dos pies a la quejena. Y después agrega, si tu ojo te da ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entre con un solo ojo al reino de Dios que con los dos ojos será arrojado a la quejena, donde su gusano no se muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con el fuego. Esto es muy fuerte, pero a la luz del Espíritu, hoy por la gracia de Dios, entendemos lo que quiere decir, que simplemente nos pide el Señor que amemos incondicionalmente, que seamos inocentes, que confiemos en Él naturalmente y que estemos dispuestos a aprender y a cambiar. También completa esta última parte, Gálatas 5, 19 al 21, y dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, ya lo he dicho antes, los que practican estas cosas no entrarán en el reino de los cielos. O sea, una cosa que vos hayas caído, hermano, el Señor te levanta hoy. Pero otra cosa es que practiques esto en tu vida. Y tenés que saber que el mundo espiritual no vas a entender y tampoco probablemente puedas entrar antes de perder tu cuerpo físico. Mateo 25, 13, ya estoy terminando, dice, velad pues, porque no sabéis la hora ni el día que vendrá el reino. De Mateo 13, 24 dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras que el hombre dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo
y se fue. Cuando el trigo brotó, se produjo el grano, entonces apareció también la cizaña. Qué interesante, hermano, que después de esta versión de que hoy yo nunca escuché esto en ninguna prédica, de que el reino de Dios, el reino de los cielos, es un mundo espiritual que está funcionando y que podemos hacer que funcione acá. Es llevado, gobernado, dirigido exclusivamente por el único Dios y por el Rey de Reyes, que es Jesucristo. Pero acá dice, Mateo 7:21, dice, no todo el que dice Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hemos echado fuera a los demonios, no hicimos en tu nombre milagro. Entonces yo le declararé, jamás os reconocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Después de que el dueño de casa se levante, Lucas 13:25, ya termino, dice, y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar diciendo, Señor, ábrenos. Él os responderá y dirá, no sé de dónde soy. Entonces comenzaría a decir, comimos contigo y bebimos en tu presencia, enseñamos en las calles y expulsamos demonios en tu nombre. Y él le dirá, no sé quiénes soy, apartado de mí todo lo que hiciese el mal. Lucas 12:32 dice, no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido darlo el reino. O sea, Dios en este momento se está dirigiendo a ustedes. Está diciendo, no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¿Ok? Está llamado para un reino. Está llamado para recibir el reino de Dios acá en la tierra, ahora. Así como el Padre me ha otorgado su reino, dice Lucas 22:29, yo os otorgo que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Repito, Lucas 22:29-30. Lucas 6:20 dice, porque volviendo su vista a sus discípulos le dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:23 dice, Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de los cielos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 10 dice, Jesús mirando de reojo dijo a sus discípulos, qué difícil es entrar con la riqueza al reino de los cielos. Viendo esto, con esto ya termino. Dice Lucas 6:22-23 y Mateo 8:11 dice, bienaventurados sois los hombres cuando sois aborrecidos, cuando sois atacados y apartan de mí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban así, de esa misma manera, a los profetas. Y termino con Mateo 8:11, dice, Dios dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos que mi Padre le ha prometido. O sea, hermanos, hermanas, esto no es futuro. Dios no es futuro. Dios no es pasado. Y Dios te está hablando en la persona de Jesucristo y está diciendo, el reino de los cielos es mi reino espiritualmente que yo controlo desde abajo de la tierra, en la tierra y por sobre toda la existencia y sobre toda la tierra y sobre la oscuridad, porque nunca más prevaleció la oscuridad cuando Él hizo la luz.
Entonces, eso está en Génesis 1. Entonces, a partir de hoy, hay que entender que el reino de los cielos es todo, todo, gobernado por la luz, el amor, la misericordia, la justicia, la verdad. Y el amor verdadero que llena todas las cosas. Y que ese mundo es absolutamente espiritual. Y ese reino es absolutamente espiritual. Y hoy puede venir contigo. Y hoy puede venir conmigo. Hoy. Y para eso, sí o sí, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, tenemos que ser como niños. Y tenemos que empezar a digerir estas cosas como enseñanza de los tiempos, porque este tiempo ya llegó, ya es ahora, el tiempo se ha cortado, el tiempo se ha, eso dijo Jesús, no estoy diciendo yo, ¿verdad? El reino de los cielos está cerca y el reino de los cielos está entre ustedes, dijo Juan el Bautista. Entonces, hoy quiero terminar y decirles, en esta predica fui muy atacado. Y hasta ahí tengo el permiso de contar, muy atacado, que estuvo hasta hace unos momentos para suspenderse. Pero el Señor me libró, el Señor me salvó, el Señor me dio fuerzas, el Señor me dijo que no tema, que era consecuencia de mis propios errores, pero que Él me iba a ayudar como mi Dios, mi Señor, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, para que pueda llegar al final de esta prédica. Pero si a mí, que soy un siervo inútil de Dios, me están atacando de semejante manera, físicamente, hasta que pude recibir y aceptar eso, eran las 8 menos cuarto, y yo estaba acostado, inutilizado, ¿verdad? Y hasta que pude entender y pude conectarme con Dios, ser como niño y decir, lo que voy a decir, papá, está bien, ha de ser justo. Si puede, aparte de mí te cali, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Y en ese momento vino una ayuda del cielo, vino el reinado justo del Mesías a mi vida. Me levantó y me dijo, anda, una vez que reconociste y una vez que te arrepentiste y una vez que querés cambiar, sé como niño. Anda, yo te voy a apoyar. Y hasta ahí nomás, no le puedo contar lo que me hizo hacer después, porque ustedes se van a sorprender hoy y voy a perder lo que hemos ganado, ¿verdad? Porque, bueno, él me recomendó que nos cuente cómo me sanó, porque eso vamos a dejar para más adelante, porque va a confundirle. Entonces, por eso nos quedamos hoy que si uno es como niño, si uno se arrepiente, si uno se convierte y si uno tiene ganas de confiar naturalmente en Dios, en Jesucristo, ser inocente, estar dispuesto a aprender y amar incondicionalmente sobre todas las cosas y depender de nuestro papá sobre todas las cosas, de nuestro padre, entonces somos como niños y el reino de nosotros está. Y los que son puros de corazón y los que son perseguidos y los que sufren y los que son pobres tienen asegurado el reino de los cielos. Ojo, tienen asegurado. Acuérdense, Lázaro y el rico tienen asegurado. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué Lázaro tuvo que sufrir tanto en la tierra? Y porque no pudo bajar el reino de los cielos a su vida en ese momento, porque no se hizo como niño. Pero acuérdense de Job cuando estaba en carne viva y todo estaba en su contra y perdió todo y decía todo.
él dijo, tenés razón, Señor, me arrepiento de haber hablado fuerte contra vos, me arrepiento y digo que desnudo vine al mundo y al mundo y desnudo vuelvo a ti. Que se haga tu voluntad, Señor, yo te alabo. Y cuando Job dijo eso, ¡cham! El reino de Dios vino. Y si me dicen que es una historia y que hay que interpretarla, bueno, hoy la interpretamos. Gracias al Espíritu Santo, hoy interpretamos lo que significa el reino de los cielos, el reino de Dios, que es una realidad única, es lo único que existe y es puramente espiritual. Y que hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu y hay que convertirse y ser como niños.